Me dices si ya lo ves. Ya. Ya, ok, ¿no? Entonces, te decía, todo este párrafo lo puedes dejar para que los principales factores objetivos, ¿no? Cuantificables, si lo quieres poner, quita que son cuantificables, que inciden en la propensión marginal a consumir, ¿no? Y si le quieres poner, y por ende en el consumo son, ¿no? Los cambios en los ingresos, la política fiscal y las expectativas de los individuos respecto a su ingreso futuro. Y párale, ¿no? Pero Sí. te digo, haces el párrafo limpio, porque si no, o sea, expectativas que tengan los individuos respecto a sus ingresos, pues dependiendo de la realidad actual y a los diferentes escenarios respecto a sus ingresos que pueden percibir, ¿no? Las expectativas que tengan los individuos respecto a sus ingresos futuros. Y ya, Ok. ¿no? Y si quieres Está aquí, muy, todo muy puntual y ya no extenderme mucho en tanto ejemplificar, porque creo que también eso es de lo que tengo digo alguna frase o algún concepto y trato de simplificarlo para, según yo, hacerlo entendible, pero tal vez es que está haciendo el fíjate, resultado Oscar, contrario. no, no es malo, o sea, con lo que yo te estoy diciendo aquí, no es malo que tú ejemplifiques o que des mayor contexto a lo que dices. El problema es que vuelves a repetir lo mismo y utilizas las mismas palabras, entonces repites 2 veces, 3 veces lo mismo. Si tú ejemplificaras con algo que te está o aportando a ese párrafo, no hay problema, ¿no? Ok. Ahora fíjate, esta parte, ¿no? Está muy confusa y me preocupa, y ahí es en cuestión teórica, porque dices, la segunda clase de factores son aquellos que afectan el monto del consumo realizado, los subjetivos, son aquellos que afectan el monto del consumo realizado por individuos dependiendo del nivel de ingresos, es decir, aquellos alicientes subjetivos y sociales que determinan lo que se ha de gastar adicional tomando en cuenta el total de ingresos y los factores objetivos antes examinados Keynes 2012. Y todo esto es súper confuso, ¿no? Si tú estás explicando aquí los principales factores o los factores objetivos, son aquellos que, ¿no? Mientras que la segunda clase de factores, los objetivos, se caracterizan por esta cuestión. Y ya no tienes que poner adicional tomando en cuenta el total del ingreso y los factores objetivos antes mencionados, porque tú estás diciendo, en el patrón de consumo dependen los ingresos, los factores objetivos y los factores subjetivos. Sí, ¿Sí? Entonces sí, después dices, queda claro que estos factores presentan cierta complejidad para poder cuantificarlos y poder determinar cómo afecta cada uno de ellos. No, cuando dices cómo afecta cada uno de ellos a la propensión marginal a consumir, ¿no? Queda claro que estos factores son difíciles de cuantificar y determinar su incidencia en la propensión marginal a consumir. Y te queda de una forma distinta, ¿no? ok. Otra dificultad que presentan estos factores es que pueden variar debido a las costumbres sociales, las instituciones, las relaciones económicas, políticas y sociales. También se pueden haber afectados por el nivel educativo, tal, ¿no? Ya que son tomados. Y nunca me explicaste los factores subjetivos. Y que son como 12. Aquí no tengo ahorita la teoría general, ¿no? Pero no Sí, sí presentas. son varios y ahí lo que quise hacer pues fueron como resumirlos y precisamente de manera muy general mencionarlos, que esta parte de las características educativas, religiosas, sociales, y ya no meterme más en tanto, o sea, no explicar lo demás. A ver, no es que expliques, pero sí puedes decir, los factores subjetivos son aquellos que se comportan de esta forma, ¿no? Y que afectan a la propensión marginal a consumir. Son difíciles de cuantificar y determinar su incidencia exacta. Para Keynes, los factores son estos. Te voy a decir por qué. Porque Sí, fíjate cómo lo redactas. Otra dificultad que presentan estos factores es que pueden variar debido a las costumbres sociales, las instituciones, las relaciones económicas, políticas y sociales, ¿no? Tú me pones aquí, o sea, que los factores subjetivos pueden variar por algo, pero ese algo no son los factores subjetivos, ¿sí? Si tú revisas los factores subjetivos que ahí
te pone Keynes, te pone el motivo empresa, el motivo liquidez, el mejoramiento, un montón que aquí no están y que son bien importantes. Sí, o sea, esos factores se pueden ver influidos por las instituciones, por la cultura, por los valores, por cuestiones religiosas, pero no son los factores subjetivos. Ya, eso sí es teoría. ¿Sí me Sí, explico? sí recuerdo mm, que sí son varios factores e incluso viene, creo que la parte del ahorro, de cómo ahorrar, ¿cómo se llama? Ahorrar para el futuro, las expectativas, todo ese tipo eh, de factores que sí son subjetivos. Tal vez yo me confundí o entendí mal, porque si mal no recuerdo, cuando tuve la sesión con el doctor Jorge, Ujú. me comentó que tal vez no era tan necesario poner todos esos factores porque no eran como, mm, no relevantes, sino como no era como tan necesarios ponerlos, ¿no? Porque al final de cuentas no era como la parte clave de la teoría general del consumidor, porque precisamente no se explican a grosso, así tan a profundidad en la teoría general. Fíjate, pero una cuestión, a ver, no es que los tengas que explicar. Sí, Quizá lo que te decía Jorge, a ver Oscar, es que si está el motivo empresa, que nos digas, el motivo empresa es tal cosa, el motivo liquidez es tal cosa, el motivo mejoramiento, o sea, no es necesario que vayas y que reproduzcas lo que está en el libro en función de que tú lo expliques. Pero si tú vas a hablar de que hay factores objetivos y me dices que es política fiscal, que es la tasa de interés, y creo que aquí no está la tasa de interés, fíjate, aquí falta la tasa de interés, ¿no? Cambios en los ingresos y expectativas. Si esos son los factores subjetivos, aquí están. Pero sí, cuando me dices de los factores subjetivos, me dices, afectan la propensión marginal al consumir. Son difíciles de medir al ser subjetivos, ¿no? Son difíciles de ver cómo inciden en la propensión marginal al consumir. ¿Y cuáles son? No están. ok. Sí, porque nada más se menciona que esos factores subjetivos cambian por todo lo social, ¿no? Pero sí, Que se ven efectivamente influidos por, pero jamás no se aparecen, Oscar. menciona. Entonces, imagínate que tú Sí, le llegas a la doctora, o sea, que nos atrevemos, a eso me refiero, que nos atrevemos a mandarle esto a la doctora Josefina, nos hace, o sea, no te cuento cómo nos va en el dice, ¿no? A Jorge, dicen, pues, ¿y dónde están los factores objetivos? sí, ¿No? Y te digo, ok. esa es la cuestión, ¿no? Que primero, o sea, tenemos que dejar esta redacción clara, ¿no? Una buena redacción, una redacción limpia, que sepas qué es lo que quieres decir en cada párrafo. Y después ya nos metemos, a ver Oscar, aquí me estás diciendo factores subjetivos, ¿y dónde están? Ah, bueno, entonces ya, pero no es una cuestión de redacción. Fíjate, después dices, el siguiente párrafo, o sea, tú dices, influye el ingreso, existen impacta los factores objetivos que son estos y los factores subjetivos. Y después dices, dentro del desarrollo de la teoría de consumo de Keynes, ¿no? Los supuestos neoclásicos quedan fuera de su análisis. Pues en este enfoque el principal determinante para el consumo de las mercancías es el ingreso de los agentes económicas. Mal, ¿no? Pues a medida que incrementa su ingreso también lo hace el consumo sin tomar en cuenta los supuestos convencionales como el precio de las mercancías, la información con la que cuentan los consumidores o bien el supuesto de agotar su ingreso en una cierta canasta de bienes, lo que no se podría lograr en este enfoque. Te puse, a ver, aquí también es una cuestión de matiz, ¿no? Lo que tú tienes que decir en esto, o sea, ¿qué es lo que quieres decir en este párrafo? Estás suponiendo que eso es, ¿no? Lo que estaba pensando Keynes. Lo que tú tienes que decir es, ¿no? A diferencia de la teoría neoclásica, que enfatizan que los principales determinantes que inciden en el comportamiento del consumidor es esto, Keynes resalta el papel tanto de factores objetivos como de factores subjetivos que tal cosa, ¿no? Eso es distinto. Y después, o sea, esto no va aquí. Si tú vas a explicar, y por eso te decía que es este juego, que entras directo a algunas cosas como aquí de lo que me decías de la teoría del consumo absoluto, ¿no? Me empiezas a explicar supuestos,
te vas a factores objetivos, subjetivos, y después me dices que la teoría de Keynes, eso va en la primera parte. Porque estás dando un contexto. A ver, de acuerdo, si con los neoclásicos esto era importante, lo que enfatiza Keynes son estas cosas, ¿no? Y eso se observa en su teoría del consumo absoluto. Esta teoría trata de, y ahí te vas, y por eso te dije, reordenar. Esto no tiene sentido aquí. A eso me refiero, que vas, te acuerdas, ¿no? Regresas, después Sí, dice, las características anteriores no se consideran en la teoría neoclásica del consumidor y se acercan más a las teorías desarrolladas por otros autores, por ejemplo, Simon, ¿no? Si tú ya explicaste, ¿no? De los postulados de Keynes resalta, si vas a cerrar, ¿no? De los postulados de Keynes resalta diferente a la teoría neoclásica estas cosas, ¿no? Cuestiones que se acercan, ¿no? a los postulados, a las argumentaciones desarrolladas por autores como Simon, ¿no? Para quien los individuos, las decisiones de los individuos están sujetas a la racionalidad limitada, ¿no? Incertidumbre tal, o las de Bowles. Y te digo, si vas a poner un autor, el año, ¿en qué obra? A eso me refiero, Oscar. sí. ¿Sí? Entonces te digo, ese es el problema. Sí, Ese en es el este apartado problema. sí me quedó claro el punto que ya me quiera resaltar y que yo todavía no puedo, o no lo había visto así tan claramente. Entonces siempre vas, o sea, siempre vas de lo general, ¿no? Y vas acotando, y vas acotando. Presentas, problematizas, ¿no? Como te lo dije en la introducción, problematizas y vas bajando a tu unidad analítica, que es el gasto en transporte. En este caso, si tú vas a presentar la teoría de Keynes, pues empieza a decir, ¿no? Que a diferencia de lo que hacen los neoclásicos, Keynes enfatiza en su teoría del consumo absoluto, ¿no? Que nace en el contexto de la teoría general, tal cosa, estas cuestiones. Que sus principales, o sea, conceptos son estos y que los supuestos que dan sustento a esta teoría son estas cosas, ¿no? Y ya después haces un pequeño cierre y si quieres lo vinculas aquí como tienes con lo que hace Simon, en qué año, ¿no? Y lo que hace Bowles, en qué año, ¿no? Y aquí, ¿no? Si quieres ponerle como la teoría del consumo del relativo, ¿no? Al igual que Keynes, ¿no? Otra teoría que resalta tal, es la de James, donde, o sea, más allá de aspectos económicos, inciden cuestiones psicológicas. Y ahí te sigues, ¿no? Pero te digo, o sea, es darle continuidad a la argumentación, es darle fluidez. Y lo principal para que haya fluidez es que estén escritos limpiamente los párrafos, de manera limpia, ¿no? A eso me refiero, entonces te digo, ya que tenga yo, ¿no? O sea, esta cuestión limpia, ¿no? Vemos, a ver, ¿sabes qué, Oscar? Aquí hace falta enfatizar esta cuestión, pero entre tanta cosa, me pierdo. Y digo, a ver, entonces, primero arreglo los párrafos, ¿no? Y digo, lo reescribo, es lo que Oscar quiere decir, no quiere decir. Entonces te digo, sí necesito que trabajes en esto, Oscar. No es una cuestión que te diga para mañana a las 10 de la mañana, no, pero que te dediques un día, ¿no? A ver, en este capítulo, en el apartado de la teoría no clásica, ¿cuáles son los conceptos que estoy presentando? ¿Qué es lo que quiero decir? A ver, este párrafo que tengo aquí, ¿qué quiero decir? ¿Se repite? ¿Cómo lo puedo escribir de forma más limpia? ¿Tengo algo adicional que decir que no lo esté repitiendo? Sí, no, como lo que te estaba yo comentando aquí, ¿no? Y te digo, y sí ser cuidadoso, porque imagínate que yo digo, pues sí está bien, se lo mandamos así a la doctora Josefina o a Jorge, pues nos ponen una arrastrada a los dos, porque decimos que sí importa lo psicológico, luego que Keynes no lo considera, ¿no? Y que luego el mismo Keynes dice que sí hay que revisarlo, ¿no? Entonces digo, hay que ser cuidadoso. Tienes que ser muy cuidadoso y entender, Oscar, que es una tesis doctoral, ¿no? Entonces, y digo, cuestiones que se hayan, o sea, si no conozco tu tesis de licenciatura, no conozco tu tesis de maestría, y por eso yo
yo quería saber si es una cuestión de la dirección tal cual mía, ¿no? Contigo de la tesis, porque digo, no lo conozco, no conozco ese trabajo para decir que es algo que se repite, no lo sé, pero si es algo que se repite, digo, este es el momento de que nadie nos enseña a escribir, Oscar, ¿no? Nadie nos enseña a escribir, no llevamos cursos de redacción ni de nada, o sea, uno va escribiendo ahí como Dios le da a entender y te regresan, te regresan, te regresan, te regresan, ¿no? Entonces, yo te comentaba, lamentablemente las experiencias que yo tuve con mis tutores jamás me leyeron. Y yo tenía la responsabilidad de entregar mis documentos bien. Y recuerdo mucho en una evaluación de doctorado que me leyó una de mis tutoras integrantes del comité tutoral y algo se me quedó y en ese momento yo no lo entendí. Y ella me dijo, te felicito porque, dice, es el primer capítulo que leo de corrido. Yo dije, pues gracias, ¿no? Pero ahora que estoy detrás, lo entiendo. Porque tú agradeces leer algo de corrido y que puedas centrarte en cuestiones teóricas. A que le estés, ¿no? O sea, yo lo hago y soy tu asesora, es mi trabajo. Pero los integrantes de tu comité tutoral no les podemos entregar algo que ellos les tengan que estar metiendo mano al formato, ¿no? Que le tengan que estar metiendo mano a la redacción, a la ortografía. Eso no lo podemos hacer, es una cuestión de educación, es una cuestión de respeto. Te digo, aquí te digo, esto es entre nosotros, a ver, Oscar, ¿no? Esto es lo que yo detecto. Pero algo así no lo podemos mandar por cuestión de respeto y por el nivel en el que estamos hablando, ¿no? Entonces te digo, necesito, o sea, te digo, ahí yo hice una serie de anotaciones ahí al margen. Si necesitas algo que nos pongamos a escribir como ahorita lo hacemos, Oscar. Pero sí necesito que te tomes un día, o sea, que no tengas clase, que estés tranquilo y que empieces a revisar con total calma y que pongas otro documento y a ver, eso cómo lo voy escribiendo, ¿no? Te lo he comentado, a ver, que te lea alguien más. Y si no, bueno, no hay alguien que te lea, lee tú. A ver, no se repiten porque es bien payasa la profesora que si se repiten tantas cosas, ¿no? ¿Cómo lo puedo explicar? Eso es lo importante. O sea, ese es el esfuerzo que tienes que hacer a la par de todo lo teórico que tienes que leer, Oscar. Sí, doctora. Sí. Te digo, algo que no, o sea, y te lo digo desde una postura de que lo que yo quiero que salga es tu mejor trabajo, Oscar, ¿no? Y te digo, al final es nuestra chamba, es una chamba compartida. Entonces te digo, si tienes alguna duda, si algo no quedó claro de lo que está ahí o algo, lo que sea, profesora, no le entiendo, nos podemos conectar, pues te digo, yo prácticamente pues estoy aquí, salvo cuando sí tengo que hacer compras y esas cosas, ¿no? Te lo digo, pero nos podemos poner a trabajar sin ningún problema. Mira, aquí ya tengo la